Bienvenidos y bienvenidas a otra charla más de Mentes Comprometidas y hoy tenemos a Sandra Bruna. Sandra Bruna es una agente literaria que fundó la agencia literaria Sandra Bruna en 2001 y que ha representado ya a varios autores de renombre en el ámbito de la literatura en español. Y además su agencia se ha convertido en un referente en el mundo de la literatura y ha colaborado con editoriales nacionales e internacionales. Llegados a este punto, la pregunta que siempre hacemos, ¿quién es Sandra Bruna? Hola Jordi, bueno, muchas gracias por esta charla, que me encanta esto de mentes comprometidas, porque todos tenemos que ser un poco mentes comprometidas. Y nada, Sandra Bruna, bueno, pues tú lo has dicho muy bien. Sandra Bruna, bueno, tiene su vida personal, pero como agente literario, pues bueno, empecé muy jovencita, trabajando primero en otra agencia literaria que no era la mía, que fue en Mercedes Casanovas, con 19 años. Hice 10 años de aprendizaje en la agencia, que es la mejor manera de saber cómo se ha de trabajar en una agencia y qué ser agente. Y en el 2001 pues me lancé yo Ujú. con mi proyecto Sandra Bruna Agencia Literaria. Y bueno, y ahí empecé con mis autores, representando a mis autores y sobre todo agencias y editoriales extranjeras. Ujú, ujú. Y entonces, con todo esto, ¿cuál es la parte más gratificante de trabajar con autores y las obras que van haciendo? Bueno, la verdad es que claro, la parte más gratificante es cuando las cosas te salen bien, ¿no? O sea, cuando tú apuestas por un autor que, ostras, te llega un manuscrito y tú dices, aquí yo veo que hay algo, ¿no? Te palpita algo que no sé muy bien si llamarle intuición, si llamarle, no sé, ¿no? Pero ves algo que hay que, ostras, aquí pienso que esto lo puedo vender. Y cuando lo vendes y lo vendes bien y además sale bien, ostras, esto es súper reconfortante, ¿no? Ujú, ujú. ¿Y hay algún autor en particular que te haya creado algún impacto emocional? Incluso que te haya sorprendido con su obra, que digas, bueno, pues yo ya quizás veía algo realmente que podíamos sacar, pues una muy buena publicación, pero es que incluso me ha sorprendido porque me ha sorprendido cómo lo ha recibido todo el mundo. No sé si recuerdas a alguien en este caso, o algún autor. Bueno, la verdad es que todos los autores tienen un impacto emocional en mí de alguna manera, ¿sabes? Porque hay como, claro, ser agente y autor es como una relación matrimonial, pero diferente, o sea, es como, bueno, tener confianza sobre todo el uno con el otro, ¿no? Ser la honestidad como una cosa como muy clara entre uno y el otro. Entonces, con cada uno tienes un vínculo emocional importante hasta que tú, claro, tienes que separar el trabajo de la vida personal, ¿no? Pero no puedes dejar de, ostras, de tener como una relación como muy personal con cada uno de ellos. Y claro, cada uno de ellos te impacta emocionalmente. Y sabes, o sea, una parte de nuestro trabajo como agente también es mucho saber entender cuál es el objetivo, cuál es realmente lo que necesita ese autor, ¿no? Para ser acompañado, ¿no? Y acompañarle de la manera adecuada. Entonces esto, pues claro, es un trabajo, ¿no? Un poco que dices, ostras, casi es más de psicólogo que de agente, ¿no? Pero es que para mí es muy básico saber muy bien el objetivo que tiene el autor y cómo poder acompañarle de la manera que él se siente mejor acompañado, ¿no? Claro, porque entiendo yo que cada autor tiene su vida, cada autor tiene su historia detrás y al final también, bueno, justamente el otro día hablamos con Francesc, cada autor pone su parte, ¿no? Su interior en esa obra. Claro, Claro. el hecho de tener que interactuar con varios autores, supongo que también debes aprender muchísimo de las relaciones humanas en este caso. Claro, muchísimo. Y además, como nosotros, bueno, pues mira, por ejemplo, representamos a Francés, ¿no? Que es un autor que son muchos, tengo muchos autores, sobre todo de autoayuda, ¿no? Que de esta línea de autoayuda más, bueno, ostras, cada libro que hacen, yo aprendo algo. O sea, con la literatura, evidentemente también, pero con este tipo de autores, ostras, te abren puertas de cosas y tenerlos tan cerca, a veces piensas, uff, qué bestia, ¿no? Porque Claro. porque gente que pues es referente para muchas personas, ¿no? Francés, Alex Rovira, Gaspar Hernández, o sea, son referentes en el mundo pues de acompañamiento, de autoayuda, los tienes ahí tan cerca, son tus amigos, ¿no? Forman parte de tu vida, ¿no?
Claro. y tú dices, ostras, qué orgullo y bueno, y para mí un lujo, ¿no? Vaya lujo. Claro. Bueno, seguro que te debes cargar de energía bueno, y de positivismo y de ilusión, sobre todo porque, claro, también es verdad que estos libros de autoayuda y que además ya llevan un tiempo trabajándose, bueno, y con todo un bagaje detrás que la experiencia también es un grado y todo esto. Bueno, poder representar a estos autores y ver cómo lo reciben los demás, ¿no? Los lectores en este caso, tiene que ser emocionante, ¿no? Porque, Sí, sí. No, es una emoción. Yo es lo que digo, que después de bueno, pues llevo 23 años con mi agencia, más 10 en la otra agencia, imagina, 33 años en el mundo editorial. Uh, la verdad es que todavía me hace mucha ilusión todo, ¿no? O sea, todavía siento esas mariposas en el estómago cada vez que algo sale bien, que podemos vender a más territorios pues un libro, ¿no? Y mientras sienta esto, pienso que hay pasión y que hay, bueno, que hay esta emoción de que te gusta mucho lo que haces, ¿no? Y que esto, pues hoy en día también es una cosa muy a tener en cuenta porque mucha gente trabaja en cosas que no le gustan. En cambio, nosotros tenemos la gran suerte de trabajar en algo que nos apasiona, ¿no? claro, claro, bueno, es que la pasión yo creo que es uno de los aspectos fundamentales para poder trabajar, ¿no? Y sobre todo seguramente cuando tienes también, pues, esa parte de la literatura, ¿no? Que yo, por ejemplo, ahora voy a decir una cosa que es casi, casi como un secreto. Yo hasta hace quizás un año o menos de un año no he empezado a leer, no podía leer, o sea, no podía leer, pero ha sido empezar también algunos libros, no todos los libros de autoayuda, pero algunos libros de autoayuda que ves que calan un poco más, que tienen ese sentimiento, ¿no? Que esa parte de que te hace descubrir otra manera de pensar, ¿no? No que te lo dan todo masticado, sino es como un cuento y tú mismo puedes observar, ¿no? Pues esos puntos en tu vida y eso hace quizás que a mí me haya empezado a gustar leer y que me cuesta mucho, pero porque básicamente mi parte es que yo empiezo a leer y cuando paso de página ya no me acuerdo de lo que ponía la página anterior. Entonces, bueno, pero es verdad que hay algunos libros, por ejemplo, con el último Mazal de Francesc Miralles, pues ha sido realmente un gustazo el poderlo leer, pasar de páginas y recordar toda la historia que hay detrás, ver que hay puntos, ¿no? Que dijeras, estás, te haces una autoobservación de decir, hombre, pues es verdad que hay momentos en mi vida que quizás estoy, ¿no? En ese momento de Saúl. Y bueno, entonces, claro, cuando hay los desafíos, los obstáculos, ¿cómo se puede manejar el estrés y la presión emocional con tu trabajo? Porque claro, también habrá momentos que no todo es No, felicidad. no, es complicado, de verdad, porque también es esto, cuando todo sale bien, pero hay muchos, muchos momentos difíciles, porque hay momentos con los autores, por ejemplo, que recibes muchos nos también y se lo has de transmitir. Es decir, ostras, pues no has convencido o esto no acaba de convencer, tenemos que hacer un plan B o tenemos que hacer otra estrategia, ¿no? Y esto es difícil de decir y cómo decirlo y ya te digo, cada autor le has de conocer para saber en qué momento es el adecuado y cómo decírselo y con qué, ¿no? Y entonces, pues bueno, y también hay obstáculos porque hay a veces que tú apuestas por un autor y al final no logras que nadie se enamore de él Claro, con esa primera hora o esa primera novela, ¿no? Y entonces, claro, pues bueno, ellos tienen mi confianza, pero si al final no llegas a publicar, que es lo que todo el mundo desea, ¿no? ¿Qué claro, pasa? Pues claro, la gestión de esta frustración a veces pues lleva o que pues dice nuestra Sandra, pues gracias, pero me voy con otra gente que lo hará mejor, que puede ser, o pues gracias, seguimos, hacemos plan B, plan C o el que sea, ¿no? O bueno, a veces soy yo misma que digo, es que he agotado pues todas las posibilidades y creo que ya no puedo hacer nada más, ¿no? Y entonces, pues claro, todos estos momentos no son fáciles y con cada uno has de gestionarlos de la manera que yo creo que pues es esto, entender cómo es esa persona y cómo recibiría cada noticia en cada momento, ¿no? O sea, cada autor es un melón, es eso, es como un melón por abrir y a partir de ahí cuando lo conoces, ¿no? Es claro. ir, cada uno lo tratas diferente, no puedes tratar igual a cada autor y por eso también es más difícil nuestro trabajo, ¿no? Claro, claro. Bueno, es que yo creo que el hecho de la frustración porque claro, un escritor ha estado ahí sus horas, ¿no? Preparándoselo bien.
entrenándose, mirándose muy bien. Claro, cuando llega ese momento y quizás no es lo esperado, pues claro, debe ser un momento complejo y además, pues como representante, tener que transmitir y tener que manejar todas estas emociones tiene que ser realmente momentos No, no, complicados. son momentos complicados y claro, hay momentos de tensión también y momentos de que yo sufro también por ellos, porque claro, decirles según qué cosas, pues sé Claro, que a lo mejor pues se sentarán tristes o será, ostras, no sé, siento sus sentimientos también muy como míos, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo lo intento hacer con cada uno de la manera que creo más oportuna, ¿no? Y sobre todo es esto, también que no se sientan solos, ¿no? Porque el escritor es un oficio de mucha soledad. Y entonces, pues claro, convivir con esta soledad, pues a veces pues el representante o el agente en este caso siempre está ahí, ¿no? Para poder echar un cable en un momento pues de flojera, ¿no? Y claro, no solo en momentos que a lo mejor sea dar malas noticias, sino a veces cuando se sienten un poco pues así, solos, ¿no? Haciendo un trabajo que ostras que cuesta y que a lo mejor pues no hay noticias y pues si te llaman y tú les reconfortas y estás por ellos y bueno, y les atiendes, ¿no? Pues bueno, es parte de una función muy importante del agente literario en este caso, ¿no? claro, porque cuando un autor tiene un bloqueo, ¿no? Porque eso Claro, claro, no voy a decir que es el pan de cada día, pero seguramente pasa más de una vez, ¿no? Cuando claro. seguramente en un libro, pues hay momentos que va todo muy bien y hay momentos que hay un bloqueo. ¿Cómo se gestiona ese momento de bloqueo con el autor? Claro, hay gente que te lo dice y gente que no. Los que no te lo dicen, claro, no les puedes ayudar. Yo siempre les digo, chicos, yo no tengo una bola mágica. Si vosotros me necesitáis, aquí estoy. O sea, me llamáis y yo en el momento que pueda os devuelvo la llamada y estoy por vosotros o nos vamos a hacer un café o lo que sea, ¿no? Pero transmitirlo, porque claro, si no, tampoco lo podemos saber. Pero cuando te lo transmiten, pues claro, cada uno pues tiene reacciones distintas, ¿no? Pero bueno, a mí me ha pasado, por ejemplo, me ha pasado con autores, sobre todo también autores, no te creas solo primerizos, sino autores que ya llevan como 6, 7 obras y que hay un momento que, claro, el nivel de listón es tan alto, ¿no? Claro, Para ellos, porque claro, cada vez tienen que hacerlo mejor o tienen que mantener ese nivel donde se han puesto, ¿no? Que también es difícil para ellos. Y entonces tienen como una presión que necesitan sacarlo con alguien ¿no? Y decir, oye, está bien, no está bien, tú qué crees, tú qué piensas, ¿no? Y claro, esta nuestra ayuda yo creo que ahí es fundamental para también decirles la verdad, porque claro, si no les dices la verdad tampoco les estás ayudando. exacto. Claro, a veces intentar esconder una verdad, ¿no? No es una ayuda. Exacto, Claro, la cuestión es aprender a decir las cosas bien, ¿no? O sea, de una forma asertiva, pero, exacto. pero decir la verdad. Pero decir la verdad, ha de Claro. ser honesto. Yo, mira, te explicaré un caso que fue relevante porque yo represento también como a francés a Alejandro Palomas desde hace muchísimo tiempo. Alejandro Palomas es un autor más literario, pero bueno, que le ha costado encontrar su espacio, ¿no? Pero cuando lo ha encontrado, pues ha tenido muchísimo éxito y llevamos mucho tiempo recorrido juntos y él pues ha tenido esos momentos de dudas, ¿no? O esos momentos, pero además ya empezamos con mala, o sea, no con mala pata, sino con buena pata en el sentido de que yo, cuando vino a la agencia, le dije, es que no me ha gustado nada tu obra. Y me dijo, ostras, a mí lo que me ha gustado es tu honestidad, ¿sabes? Claro. Porque ya era un autor que ya había publicado, ¿eh? Que ya había publicado 2 o 3 obras y tal, y él se sentía, pero dice, te voy a traer dentro de un tiempo una novela que no me podrás rechazar. Y así lo hizo. Y así empezamos y así seguimos. Claro, claro. Bueno, es que yo creo que al final la honestidad y la autocrítica por parte del propio autor, ¿no? O sea, el hecho de tener la humildad de decir, pues no está bien, o sea, no pasa nada, ¿no? Sí, Bueno, voy a ver, ¿no? O claro, sea, es claro. una opinión, pero al menos una opinión de un profesional también tiene un poco pues más de peso, ¿no? Que tu familia o tus amigos, que todo el mundo te dirá, ostras, qué bonito, qué bien, o que porque normalmente, pues claro, tus amigos, pues bueno, tampoco tienen el criterio profesional. Es que también es muy importante saber que estamos hablando de una carrera profesional. O sea, esto es, ¿no? Claro. O sea, a gente que tiene un don innato, pues hay poca. Entonces, todo esto es un trabajo y se ha de trabajar y se ha de profesionalizar la carrera, ¿no? Entonces, no todo el mundo nace sabiendo, ¿no? Escribir.
Y a claro, partir de ahí, mientras tú entiendas esto y que quieres que lo entiendas como una profesión o, pues bueno, como un futbolista, o sea, Messi hay uno, pero los demás han de entrenar mucho para poder llegar a los equipos grandes, ¿no? Pues yo es claro. lo mismo digo con los autores, o sea, tienen que tener un training, un espacio, un tiempo de ir aprendiendo Ujú. y creciendo, ¿no? Y si tienes esta autocrítica y además la compartes con alguien con quien confías, ¿no? Pues yo pienso que hemos conseguido muchas cosas, ¿no? Con muchos autores que hemos hecho este trabajo de decir, bueno, pues esto a lo mejor no está redondo, volvamos al inicio, intentemos hacerlo lo mejor posible, ¿no? Claro, claro, porque entiendo yo que también, con todo lo que has comentado, seguro que también hay una parte bastante grande de egos, ¿no? En el sector de la literatura, en el sector de los autores, porque claro, es que estás tocando su fibra, ¿no? La parte creativa que él ha puesto allí. Entonces, Claro. claro, La gestionar gestión eso. del ego es muy complicada. Y entonces, y todo el mundo al final tiene ego, ¿no? O sea, Exacto. todo el mundo, los autores, los agentes y los editores, es que al final también son quien te compran el libro y ellos también quieren opinar y no sé, ¿sabes? A partir de ahí, todo el mundo hay una gestión de egos tremenda que hemos de saber cómo gestionarla y cómo lidiarla, ¿no? Pero que bueno, que el ego no siempre es malo, Claro, sino si lo sabemos utilizar bien, puede ser bueno, ¿no? claro, claro. Y a partir de ahí, pues es como yo siempre enfoco las cosas, ¿no? Desde, bueno, con este ego llevamos al tema positivo, ¿no? Y vayamos a sacarle el rendimiento, de decir, bueno, pues si tienes este ego, pues bueno, bajémoslo a la tierra, ¿no? Hagamos que esto y que esto puede ser mucho mejor, a lo mejor de lo que estás haciendo ahora, ¿no? Claro. Y, bueno, darle el empujón necesario para decir, pues bueno, vayamos a por más, ¿no? Sí, no, bueno, seguro, porque el ego, si lo, como comentas, si lo trabajas bien, puede ser el impulsor del cambio, ¿no? Pero bueno, seguramente hay que querer hacer ese cambio, ¿no? Hay que tener esa voluntad de hacer ese cambio. Exacto. Y claro, a veces también pueden sentirse inseguros, ¿no? O desanimados, o incluso un escritor, bueno, no sé si un escritor quizás que intente publicar su primera obra lo coge de otra manera, ¿no? No es tan inseguro porque no tiene tanta presión. Depende, ¿eh? Depende de cada persona, pero es verdad que los primeros no tienen a lo mejor tanta presión, pero tienen tantas ganas, tanta ilusión y también tantas expectativas, porque a veces las expectativas son los que nos pierden, porque claro, vivimos de un mundo que la gente no sabe muy bien cómo es de duro, ¿sabes? O sea, Claro, ven solo los resultados finales, ¿no? Decir, ostras, este mira, se autopublicó y ahora está vendiendo no sé cuánto. Saben los resultados de los buenos, pero es que hay tantos malos claro, claro. que entonces, claro, las expectativas son a veces tan grandes que les tienes también que decir cuidado, ¿no? Por eso yo siempre cuando vienen a la agencia pregunto, ¿cuál es tu objetivo? Porque si es hacerte rico en 2 días, si no es, estás para trabajar y realmente estar, que esto es un oficio y una carrera de fondo, no un sprint. ¿Eh? Claro, claro. Y sobre todo de paciencia, porque la paciencia es una de las virtudes que mucha gente no tiene y en el mundo editorial se ha de tener y mucha. Entonces, a partir de ahí, oye, vamos a hablar de lo que tú quieres y de si es posible en este mundo tal como está montado, porque no lo he montado yo, pero está así y es como lo tienes que saber vivir, ¿no? Claro, claro. Mm. ¿No? Entonces, bueno, seguramente esas expectativas que comentas muchas veces deben ser incluso el palo en la rueda de un muy buen escritor, ¿no? O sea, de lo que puede llegar a ser un muy buen escritor. Bueno, claro, porque muchas veces, ostras, dices, es que esta novela que está súper bien escrita y pasa, ¿eh? Y pasa desapercibida muchas veces. Y dices, ostras, ¿cómo alientas a ese autor de decir, bueno, vale, no hemos vendido lo que merecías, pero seguimos currando porque en el segundo lo vas a vender? Esto pues pasó con Alejandro, por ejemplo. Muchas veces decía, yo tiro la toalla porque yo me cuesta mucho, tengo muchas, o sea, muchas horas, le pongo muchas horas y al final para vender es que los primeros libros llegamos a vender 800 ejemplares solamente.
claro, que no te ganas ni la vida ni nada, claro. ¿sabes? O sea, y entonces tienes que tener, pues bueno, impulso, ganas y bueno, y en este caso, pues una relación conmigo que yo decía, pero es que lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir. Pero Claro. claro, lo hemos conseguido en 15 años, no lo hemos conseguido en 2 días. Claro, y en este caso, ¿cómo se gestiona ese cambio? Es decir, vale, se han vendido 800, pero ¿cómo consigues la crítica constructiva, no de ver dónde está el hilón? ¿O simplemente es seguir trabajando de la misma manera porque algún día va a llegar ese fruto? Bueno, seguir trabajando de la misma manera o intentar, pues yo qué sé, también adaptarnos un poco más al mercado, ¿no? También, o sea, dentro de la línea del autor sin prostituir, entre comillas, ¿no? Su carrera, ¿no? Pero Claro, decirle, bueno, quizá pues tendríamos que, no sé, bajar un poco el tema de, pues yo qué sé, de temáticas muy complejas, que no es escribir más comercial o menos o todo esto, sino, pues bueno, vamos a intentar hacerlo un poco más fácil para ver si la gente entra de otra manera, ¿no? Mirar diferentes cosas y sobre todo también en qué momento está el mercado, porque claro, a lo mejor tú estás haciendo una cosa que en ese momento el mercado no está demandando. claro, Entonces, bueno, puedes hacer otra cosa que el mercado esté demandando y dejamos esto para más tarde. Esto también puede ser, claro, ¿no? Entonces ahí, pues hay esos debates entre agente y autor muchas veces, ¿no? De, bueno, pues en el proceso creativo, que es muy chulo, ¿eh? También de decir, pues bueno, ahora está de moda pues este género que tú no puedes hacer porque a lo mejor, pues yo qué sé, lo encuentras, pues no sé, eres un escritor de literatura normal, clásica, y en cambio está de moda la ciencia ficción y tú no quieres escribir ciencia ficción. claro, Pues yo no te voy a obligar a escribir ciencia ficción, pero entonces tenemos que tener más paciencia, tenemos que buscar editoriales a lo mejor más pequeñitas que tengan su sello editorial donde tú puedas editar lo que tú estás haciendo en ese momento y a ir a las grandes cuando están demandando tu género, ¿no? Claro, hay muchas etapas y muchos pasos, ¿no? Que analizar, entonces solo yo entiendo que es muy difícil. Entonces, pues nuestra misión un poco, aparte de, pues, evidentemente hacerles ganar el máximo de dinero, a intentar orientarles el máximo a su carrera y tal, pues es ese acompañamiento y saber también que esto es como una partida de ajedrez, ¿sabes? O sea, a veces va por aquí o a veces va por allá y tenemos que, y a veces has de esperar y a veces hay un jaque mate, pero no es mate del todo, sino que nos resucitamos y volvemos a la casilla de salida, ¿no? claro. Porque ahora habías mencionado eso, que a lo mejor no es el momento, pero ¿ha pasado alguna vez que algún libro haya pasado desapercibido y de golpe, pues al cabo de unos años o al cabo de un tiempo, ese libro se pone de moda o algo así? Claro, sí, sí, esto ha pasado. Y cosas además también como, yo qué sé, libros que nadie hace caso, o sea, que me ha costado un montón venderlo y al final alguien me ha dicho, ay, por pesada, Sandra, te voy a comprar este libro y al final ha sido un éxito, Sí, ¿sabes? O sea, y esto ha pasado. Y es que, claro, nadie tiene la verdad absoluta, ni nosotros, ni el editor, y el mercado al final, bueno, esto es como los programas de televisión, ¿no? O sea, no sabes por qué unas cosas tienen un éxito o otras no, y dices, ostras, pero esto es una cutrada pero está líder de audiencia, alguien lo ve, ¿no? Pues bueno, claro, los libros pasa un poco igual, o sea, al final, a lo mejor un libro que, ostras, es que esto es muy literario, ¿no? O sea, Irene Vallejo, por ejemplo, es que esto no lo va a leer nadie y al final se ha traducido a no sé cuántos idiomas. Bueno, alguien apostó por esto, el boca a oreja ha funcionado, ya sé, son muchas cosas y yo a veces digo que es un mundo mágico por eso, porque no es matemático. O sea, es claro, que tú tengas la intuición, que puedas convencer al autor de dónde vayamos a ir, que el editor se convenza y que después haya no sé cuántos astros que se claro. pongan en el mismo, en onda, ¿no? Para decir, ostras, todo funciona bien, ¿no? Es verdad que tiene que ver mucha, pero es la magia del mundo editorial, ¿no? Que no hay una fórmula matemática para decir, ostras, esto me ha funcionado con esto y lo voy a repetir y me funcionará. Pues no, Claro. pues Entonces, no. seguramente cuando un autor saca una novela de éxito que intente repetir más o menos de la misma manera, ya más o menos podríamos decir que casi está abocado al fracaso, ¿no? Porque seguramente ya no lo hace con la intención de crear,
sino de ganar, ¿no? No sé Claro, si... claro, ahí hay un poco, ¿sabes? La disyuntiva. Y también hay autores que, claro, que dicen, bueno, yo he ganado mucho con esto, pero yo no quiero seguir en este estatus, quiero hacer más cosas, ¿no? Y entonces el editor le dice, no, no, pero como con esto hemos ganado de esto, replícame esto de otra manera. Y a veces no es tan fácil, ¿sabes? O sea, y ahí también hay la parte que quiere el autor, la parte que quiere el editor, y por eso nosotros como intermediario ahí también tenemos que lidiar un poco, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a coger el punto medio de esto y a ver si sacamos el rendimiento que todo el mundo quiere, ¿no? ¿Y qué es más difícil, digamos, lidiar con un autor o con un editor? Es decir, o sea, porque seguramente son dos cosas totalmente distintas y tienes que ponerte como en dos Sandras distintas, ¿no? Cuando tienes que hablar con Claro, un editor y con el autor. con una... La verdad es que los dos yo no dejan de ser mis clientes, porque claro, yo evidentemente represento a los autores y quiero lo mejor para ellos, pero quien me compra son los editores. Por lo tanto, el editor también es cliente mío y tengo que también saber eso, ¿eh? Cómo tratarle, cómo cuidarle y también, pues claro, muchas veces el libro solo lo puede editar uno. Cuando hay 5 que lo quieren, siempre hay 4 que se quedan con un no y les tienes que saber decir ese no también a los editores, ¿sabes? Y ahí también es esto lo que hablábamos, los egos, cuidado, porque yo sí y el otro no. Bueno, pues todo esto es complicado. Entonces, pues bueno, lidiar siempre es difícil con cualquiera. Lo que Claro. pasa que, bueno, yo creo que el aprendizaje de este oficio es un poco esto, saber ser de una manera, tener una, no sé, Francés siempre me dice, es que Sandra, tú tienes mucha inteligencia emocional. Yo digo, bueno, no sé si tengo inteligencia emocional, pero es verdad que necesitas, bueno, ese tema emocional es muy importante para poder ser agresiva cuando toca, pero no serlo cuando no toca, ¿sabes? O sea, intentar ser, pues bueno, muy clara o dura en algunos momentos, pero suave en otros, ¿no? Y entonces, pues es esto que te decías, como dos Sandras, ¿no? Sin, bueno, y siempre teniendo una coherencia, yo creo, ¿no? O sea, ser coherente en este oficio también te da muchos puntos. Yo creo que es, para mí, ser honesto y coherente siendo en el mundo editorial así, a mí me ha abierto muchas las puertas, ¿no? A partir de ahí, cada uno tiene su carácter, ¿no? Ujú. Y yo, pues bueno, siempre a lo mejor peco más de ser más floja que agresiva, ¿no? Pero también poniendo los puntos sobre las IES, ¿no? O sea, sin decir, o sea, diciendo las cosas claras, pero tampoco, bueno, pero con amabilidad y bueno, con ganas de decir, vamos a buscar la parte positiva de todo, ¿no? Ujú. ¿Y qué es lo que te inspira a seguir trabajando? Es decir, ¿qué es lo que te sigue gustando? Porque a veces, claro, llega ese punto que bueno, no voy a decir como una monotonía, pero que ya llevas mucho tiempo, que más o menos te conoces el mercado. Claro, para poder seguir teniendo ese éxito y estando adelante, seguramente tienes que buscar ese punto de inspiración cada día que te motive. Es quizás el hecho de poder conocer nuevos autores, nuevos libros. Sí, no, la verdad es que me gusta mucho lo que hago y bueno, y esto es fundamental porque ser agente sin gustarte lo que haces es que es imposible, ¿eh? Porque es que es, es un nivel de estrés, un nivel de trabajo a 24 horas, o sea, que tiene como muchas cosas negativas en principio, entonces te ha de gustar mucho lo que haces para seguir y sentir esto que te decía, estas mariposas todavía cuando un autor consigue algo, ¿no? O sea, tener esto es lo que me motiva, ¿no? Y la verdad es que también es eso, que como cada autor es un mundo, todo es diferente, o sea, nada es monótono, porque es como conocer diferentes vidas, ¿no? Diferentes historias y cada uno es un libro y un libro abierto, ¿no? Pero cada uno es diferente. Y entonces, pues claro, mi día a día, por ejemplo, yo intento a veces decir, voy a hacerme una lista, pero es que mi día a día nunca es igual. Claro, claro. Nunca es igual porque o pasa algo o pasa algo positivo o algo negativo, que entonces tengo que, ¿no? Tengo que modificar lo que había planeado hacer, ¿no? Porque nosotros, el mundo de las letras es vivo, es vida, ¿no?
Y entonces claro, estamos ahí dentro como una noria, ¿no? Y si un autor tiene un bloqueo ese día y me necesita en ese momento, tengo que dejar lo otro y estar por el del bloqueo, ¿no? O claro, estar por el que, yo qué sé, se le ha muerto el padre y tiene un disgusto enorme y me necesita, yo qué sé, ¿no? O sea, son claro, muchas cosas. Y otro día no habrá cosas tan emocionales, pero habrá cosas más de negociación importantísima que tienes que estar al 100% a tope porque estás negociando con el editor de Estados Unidos y no te puede fallar nada, ¿no? No sé. claro, O claro, sea, todo esto hace que no sea nada monótono y aunque sea muy estresante, si tienes un carácter de que te gusta lo que haces y tienes, la gente muchas veces me pregunta, ¿qué tienes que tener, no, para ser agente literario? claro, Y dices, bueno, pues es difícil de explicar porque realmente tienes que tener muchas cosas, porque tienes que tener la vena comercial, porque es vender, pero tienes que tener la inteligencia emocional esta de que, bueno, a ver cómo tratas a la gente, ¿no? Psicología, ¿no? Con cómo vendes a uno, cómo tratas al otro, ¿no? O sea, todo esto también es importante. Después tienes que saber idiomas, tiene que gustarte leer, tienes que saber interpretar un texto, por lo tanto, ostras, el perfil de agente literario es como muy complejo, ¿no? claro, claro. Entonces, supongo que para buscar personas, ¿no? Compañeros de trabajo que puedan estar a tu lado, que puedan trabajar contigo, pues, tiene que ser un trabajo también. Es muy difícil y cada vez lo está siendo más, te lo digo, porque Sí, la gente joven le cuesta también este tema de, sobre todo, tienen pues el tema de la frustración, se frustran enseguida. Entonces esto, pues nosotros ahí la tenemos que saber lidiar total, ¿no? La gente joven cuesta, nuestro trabajo es de gente más senior y yo la verdad es que tengo la suerte de trabajar con mis hermanos, o sea, tanto hermano y hermana, y claro, lo sentimos entonces igual y somos como lo llevamos en el ADN y ujú, entonces al llevarlo en el ADN es como, bueno, fácil para mí, suerte que los tengo a ellos, porque si no, el equipo es difícil de mantener, ¿eh? De verdad, porque sé que es un trabajo que es duro. claro, claro. O Y sea, seguramente, es igual de emocionante que de duro. sí, ¿no? Pero bueno, la parte emocionante gana 10.000 veces más Claro, a la parte claro. dura. Porque seguramente Mm. también los momentos buenos son tan buenos que Que sacan. compensa, Claro, que compensa. compensa todo. Y el hecho ahora, por ejemplo, de trabajar con tus hermanos, seguramente cada hermano pues tiene un punto fuerte, ¿no? Tiene una parte quizás que os acabáis complementando. Exacto, sí, 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 esto, o sea, mi hermano es el que lleva más las finanzas, ¿no? Y entonces, pues yo, que soy muy de letras, me va muy bien, porque así tengo plena confianza en este tema de los números, que también es complejo y tal. Y mi hermana, que había estado en el otro lado, había sido editora, mucho tiempo y al final vino con nosotros, tiene las dos partes, la parte más financiera, que también ayuda a mi hermano, y la parte como yo, que es comercial, pero somos muy distintas, somos como el yin y el yang, ¿sabes? Y entonces ahí nos complementamos un montón y a la gente yo creo que hasta incluso le gusta, ¿no? Decir, ostras, qué diferentes, pero las dos tenéis el mismo objetivo, ¿no? Claro, bueno, os complementáis y además yo creo que os nutrís también, ¿no? De la experiencia, Sí, 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 seguro, seguro. No, no, y esto, ella me ha enseñado muchas cosas y ella también ha dicho, ostras, cuando me he metido aquí dentro he visto lo difícil que es. O sea, no es que no sea, que sea fácil ser editor, pero ser editor es como mucho más fácil que ser agente, porque ser editor al final es comprar un libro que también tienes que tener la intuición, pero muchas veces ya viene acompañado de muchas cosas, ¿no? Un libro que viene a lo mejor de Estados Unidos, que una gran editorial ya va a hacer un tiraje de 1 millón de ejemplares, casi es un éxito seguro internacional. Entonces, ahí hay un poco riesgo, ¿no? Claro, En cambio, nosotros tenemos que arriesgarnos cada día con cosas que no sabemos, ¿no? O sea, tenemos que convencer a ese editorial que haga 1 millón de ejemplares de ese libro. claro. Quizás la parte de la editorial es como o espera o busca, ¿no? Y entonces tiene la responsabilidad bueno, de que se venda más, ¿no? Claro, Pero claro, la parte de representante tiene la gestión esa, ¿no? De vender, de saber explicar bien el proyecto, saber explicar bien el libro, cuál es la parte emocionante o cuál es la parte que puede el lector, porque entiendo yo que también es explicarle bien a la editorial lo que ese libro puede transmitirle claro. al lector. Claro, claro, exacto. O lo que nosotros
cómo lo vemos, ¿no? De decir, ostras, creemos que con este libro, para este público, puede ser perfecto, ¿no? Para yo que claro, sé cuántas cosas, ¿no? Y la verdad es que cada libro llega en el momento que llega. Entonces, claro, si estás en un momento en que ese género está de moda, ahora actualmente, por ejemplo, todo el mundo busca comedias románticas, fantasía con romance. Cuando tienes esto es muy fácil, pero claro, cuando tienes, pues esto, una novela más convencional, y dices, bueno, ¿dónde lo meto? Y es un autor nuevo, ¿qué haces, no? Pues claro. tienes que buscarte la vida un poco y decir, bueno, ¿qué argumentos yo puedo dar para convencer a alguien que ahora me haga caso con esto, ¿no? Claro. Bueno, entiendo que cuando es un primerizo, cuesta mucho más Mucho más. venderlo que uno que ya lleva tiempo, que tiene experiencia. Pues claro, los autores más conocidos, seguramente todas las editoriales luchan por poder Exacto. publicar, pero en cambio, y se juega ese papel, bueno, claro, a lo mejor no sé si una parte que se juegue, ¿no? En el sentido, vale, pues yo te dejo publicar esta novela, pero ayúdame, por ejemplo, o sea, no sé si hay veces, hay ese juego a la hora de, o Hay no, juegos, de este tipo. Yo la verdad es que intento no entrar mucho en este juego porque es un juego un poco sucio y ya, entonces yo intento no entrar en este juego, pero sé que hay y que hay gente que dice, si me haces esto, entonces te doy lo otro, ¿sabes? O sea, sí, que hay cosas de estas. Yo la verdad es que no lo he utilizado demasiado porque, bueno, ya te digo, prefiero a lo mejor ir por esta línea más honesta, ¿no? O más de decir, bueno, quiero encontrar el editor que se enamore de esto, porque si lo intercambio por otra cosa, no lo va a luchar, ¿no? claro. Entonces, necesitamos a alguien que se enamore como nosotros y que aunque, pues a lo mejor primero vendamos 800, acabaremos vendiendo 20.000 o 25.000. Con Alejandro ha pasado esto y al final, ¿no? Lo hemos conseguido. Ya sé que es un reto, ¿no? Pero al final es un mundo donde tenemos todos que poner un punto de riesgo y decir, ostras, si esto me gusta y mi intuición me dice que sí, vayamos a por ello, ¿no? Claro, supongo que lo que has comentado, si se juega esa contraparte, la otra no la venderá de la misma manera. Claro, Yo es que lo veo clarísimo. sí, sí. Y hay pequeñas editoriales digamos, que te enamoran, que ves que dices, "Ostras, es que le ponen pasión también detrás", porque entiendo que, claro, cuando es una pequeña editorial, que es más familiar, seguramente, que le ponen el empeño, a veces los resultados pueden ser más sorprendentes, ¿no? Que decir, mira, pues esta pequeña editorial ha hecho un trabajo buenísimo y A mí me encanta trabajar con editoriales pequeñas, la verdad, o sea, porque y no sé, y darles la oportunidad también, ¿sabes? Porque y normalmente tienen esta pasión, tienen esta cosa que las multinacionales, a ver, son multinacionales, pero también hemos de decir que detrás de cada sello hay personas y como personas defienden muy bien sus sellos también. Entonces también emocionalmente, ¿no? No es como trabajar fríamente con una editorial, porque como al final trabajamos con letras y con personas, ah, mm, el mundo editorial es como es una multinacional, pero no lo es, porque al final cada sello tiene su editor y ese editor está enamorado de lo que hace y está enamorado de lo que defiende, ¿no? Y entonces todo el mundo trabaja como artesanalmente, aunque trabaje dentro de una multinacional. Lo que ujú, pasa es que lo que cambia es que cuando son editoriales pequeñas, que es suyo, ¿no? Y también como yo, ¿no? Que es mi empresa y mis autores y que tienes que luchar para abrir la persiana cada día muchísimo, pues claro, te lo curras un montón. Gente que a lo mejor trabaja y depende de una multinacional que al final el dinero, ¿no? No depende de si ellos venden o no venden. Bueno, pues su intuición ha ido por ahí, pero no ha vendido, pues no, pues tampoco pasa nada, o sea, tampoco lo van a echar para eso, ¿no? Entonces, claro. cuando no te va la vida tampoco, ¿no? O sea, la vida entre comillas, pues bueno, no le pones la misma pasión que cuando realmente, ostras, te estás jugando muchas cosas, ¿no? Claro. Pero es verdad que el mundo editorial, todo el mundo es muy apasionado, porque si no, ya te digo que seas editor, seas agente, seas autor, es un mundo difícil de gestionar y entonces tienes que tener mucha pasión por lo que haces. Es difícil y supongo que también es pequeño, ¿no? Todo el mundo se debe conocer dentro del mundo del... Todos nos conocemos y sabemos muchas cosas y se habla muchas cosas y entonces, pues bueno,
por eso también es muy importante la carrera de uno, ¿no? O sea, yo, claro, empecé muy joven, entonces me han conocido desde muy pequeña, ¿no? Para decir algo, me han visto crecer mucha gente y bueno, pues yo tengo pues muchos amigos de hace mucho tiempo, pero que eran mucho más mayores que yo y pues no sé, a editores brasileños que me dicen, oh, yo soy el padrino de Sandra, porque claro, casi me han visto crecer con el tiempo, ¿no? Claro. Y no sé, claro, las relaciones humanas dentro del mundo editorial son muy importantes, son muy importantes. Por eso creo que hay que saberlas cuidar muy bien, ¿no? Ujú. Y, y ahora ya más o menos para ir acabando, el momento, supongo, con más estrés, ¿no? El momento donde llega todo es cuando se prepara para el Sant Jordi, ¿no? Que es el día estrella del año. Claro, o sea, ¿en qué momento empieza todo esto a prepararse, a gestarse, a cocinarse para un Sant Jordi? ¿Cuándo se empieza realmente No, tú imagínate que, claro, es que hay momentos como Sant Jordi, hay muchísimos. ¿Sí? Porque, claro, porque para nosotros es Sant Jordi, pero para los de Madrid es la Feria de Madrid, la Feria del Libro de Madrid. Y después, ferias como la que acabamos de hacer ahora, como Frankfurt, es un momento de estrés total, porque ahí hay muchas novedades, muchas cosas para plantear a los editores de todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, tenemos muchos momentos álgidos de estos. Yo creo que cada vez más y por lo tanto casi no bajas, ¿no? Siempre estás ahí arriba diciendo, ostras, ahora hemos acabado Frankfurt y ahora vendrá un momento. No, no, porque ahora viene la campaña de Navidad y la campaña de Navidad es muy importante que todo el mundo esté ahí para que tu libro Ostras. sea el libro regalo, ¿no? Y después dices, bueno, vendrá enero, pero es que claro, viene la Feria de Londres en el mes de marzo, que ya estamos preparando Londres con todas las novedades, ¿no? Y viene Sant Jordi y viene la Feria del Libro. Entonces, pues claro, todo tenemos excusas para Claro. estar en puntos muy álgidos, ¿no? O sea, no hay puntos bajos. Ahora siempre decimos, el mundo editorial, antes decíamos, había algún momento calmado, ahora ya no existen los momentos de calma, es siempre un momento estresante porque o salen los gordos, o salen las novedades de los primerizos, ¿sabes? Siempre hay momentos clave. Mm. Entonces, pues por eso es tan apasionante, ¿no? Porque todo siempre tienes momentos de estar muy, muy en tensión por una cosa o por otra. Entonces, un Sant Jordi, pues claro, nosotros ahora ya sabemos los libros que van a salir a partir de marzo, que son los de la campaña de Sant Jordi, ya tienes unas ganas bestiales, pero tú imagínate que yo he vendido estos libros hace un año o más. O Ostras. sea, claro, o sea, estos libros que los he vendido hace 18 meses para atrás, que van a salir esta campaña de Sant Jordi. Recupéralos, mira, claro, hemos ido en estos últimos 6 meses volviendo a releer, a mirar la cubierta, si la cubierta es la ideal, con el autor, no sé qué y tal, y te vuelves, pero claro, cuando los vendes, ellos tienen 18 meses para publicar. Y Claro. normalmente los ejecutan. Imagínate, desde que un libro tú lo vendes y acaba saliendo, mira todas las cosas que pasan, ¿no? 18 meses. Madre mía, ¿eh? Claro, claro. Es algo que no se ve, que la Que gente no, normal claro, la no gente no sabe. sabe, no sabe. Y yo muchas veces digo, es que ya no me acuerdo ni cómo se llama el personaje, porque, porque claro, he leído tantas cosas entre medio que Claro, tengo que volver a recuperar un poco la lectura primera, porque yo he sido la primera de todas en leer, ¿no? claro, claro. Entonces, imagínate cómo recuperas todo eso, porque claro, en el momento que sale es cuando yo también puedo vender a ese autor en todas las partes del mundo. Por lo tanto, vuelvo a releer, vuelvo a meterme en la historia y me pongo la capa internacional para ir a vender el libro a todas las partes que pueda. Madre mía. Claro, claro. Es que el hecho de 18 meses a mí me ha sorprendido porque pensaba, bueno, pues a lo mejor hay un año más o menos vista, todo esto, pero realmente, claro, es como a veces, no voy a decir como el café, porque el café es verdad que se vende a año vista, es decir, pasa exactamente lo mismo que antes de que se cultive se vende, entonces Claro, tú no claro, sabes más o menos el año que viene qué es lo que claro. va a salir, pues con el libro un poquito, pero claro, a lo mejor en el momento de la venta, con el momento real, puede ser que haya cambiado un poco la moda también y que eso... Puede ser, es que muchas veces también pasa esto. Entonces, también hemos de ver esto, ¿no? Y ahora, por ejemplo, yo lo estoy viendo mucho, porque es lo que te decía, está muy la novela romántica, las comedias románticas aquí, pero decimos, ¿hasta cuándo va este género a estar de moda y a ser el top, top, top? Pues tiene como una fecha de caducidad. Entonces, ahí sí que también entra la negociación de decir, bueno, pues no me lo pongas 18 meses. Ah, intenta publicarlo, yo qué sé, dentro de los
siguientes 6 o 8 meses, métemelo porque claro, la literatura más convencional siempre no caduca, pero en cambio cuando entras dentro de un género muy específico sí que caduca. Entonces aquí también hay las artes, ¿no?, de las agentes literarios de saber cómo gestionar todo esto y qué es lo mejor para el autor y su obra de ese momento. Ujú. Y realmente, ¿tú crees que el mundo de la lectura está avanzando? Es decir, cada vez la lectura está... Porque claro, hay ese como debate, ¿no? El hecho de que cada vez hay menos lectores o parece que hay menos lectores, pero también hay más ferias o como comentabas, dices que hay más momentos ahora Se está potenciando más el hecho de leer, quizás la lectura es más al libro digital. ¿Cómo...? Bueno, la verdad es que, bueno, la pandemia nos hizo bien al mundo editorial porque la gente entendió en un momento de parón que los libros existían y que podían dar mucha vida, ¿sabes? Y esto nos ayudó mucho. Y aquí yo creo que hay un antes y un después de la pandemia. Lo que pasa que igualmente no somos un país lector, no somos un país lector. Mm. Y hay muchos otros países que son mucho más lectores que nosotros. Entonces, bueno, por eso también hemos de mantener siempre álgida esta pasión para no perder los lectores que ya son lectores, no perder los que ganamos en la pandemia, por ejemplo, y intentar ganando cada día lectores como tú, a lo mejor, de decir, bueno, este ya lo hemos enganchado, pues vamos a darle otro libro que le pueda ayudar en alguna cosa, estilo Matzal, después un poco más y hasta que te enganches del todo, ¿no? Claro, no, es así. Yo creo que, bueno, yo ya me he enganchado. A ver, no soy el gran lector, también le digo, pero es verdad que ya voy mirando ahora libros y libros que me ayuden realmente Claro. a entender cosas. Yo creo que más a entender la parte humana, ¿no? Las emociones, todo eso Bueno, que... a Sí, cada uno le exacto. gusta una cosa, pero es encontrarla. Y yo pienso que es esto como la música, ¿no? Decir, ¿tú no escuchas música nunca? No, pero es que a mí me gusta. Bueno, pues unos escuchan a lo mejor solo música clásica, otros son súper y lo escuchan todo. Pues los libros también has de encontrar tu filón, ¿no? Lo que a ti te aporta algo o te dice algo o te entretiene o te desconecta. Y yo lo digo, que la gente descubra la lectura, porque realmente cuando descubres lo que te gusta, es un momento fantástico. O sea, la lectura es un aporte a tu vida de algo muy, muy importante. Y si la gente que no lee se pierde algo importante en la vida. Y ya por acabar, imagínate que hay alguna persona que, pues como yo, ¿no? Antes, bueno, o como yo más o menos, que no le gusta leer, o que le cuesta mucho, o que... ¿Qué le podríamos decir para incentivarle? O sea, ¿qué beneficios puede tener la lectura que a lo mejor, pues incluso no, o desconocemos, o que se habla poco de esos beneficios? Claro, depende mucho de lo que te guste, ¿no? Pero yo qué sé, a ti, por ejemplo, te ha descubierto pues que te gusta la lectura que te aporta algo, que te enseña o que te puede abrir caminos de cosas, ¿no? Pues claro, ahí hay un mundo, ¿no? Pero es que hay otros que hay historias que, bueno, quien le gustan las películas, pues es lo mismo una lectura, ¿no? Que te metes ahí dentro y te haces tu película mental, ¿no? O sea, y te desconectas del mundo real para entrar en un mundo imaginario que es el tuyo, conjuntamente con con el del autor, ¿no? Sí, claro, la lectura te aporta tantas cosas y aparte, para mí siempre, o sea autoayuda o sea ficción o sea lo que sea, te aporta aprendizaje, ¿no? Sobre todo, o sea, son caminos de aprendizaje de muchas cosas. Por un lado, pues la no ficción te puede aportar cosas más tangibles y la ficción intangibles, pero seguro que son aprendizajes, ¿no? Y ostras, aprender en la vida es evolucionar. Claro. Entonces Seguramente, con la lectura evolucionas. y seguramente entrenas el cerebro también, ¿no? Que Seguro, haces mover neuronas, que también es importante, ¿no? Porque seguro, que seguro, hace estar seguro. despierto, te hace estar despierto. Sí, no, yo creo que siempre, yo lo digo, la lectura es vida y a partir de ahí es encontrar cuál es la vía que más te aporta o te gusta o puedes elegir, pero hay tanto donde elegir que dices, bueno, no dejéis de probarlo, ¿no? Exacto. Es una adicción buena. Es una edición buena, es una edición buena. Pues Sandra, muchísimas gracias por este ratito, por esa charla. Me ha encantado porque he aprendido muchas cosas de lo que hay en el mundo de la parte de la editorial, de representantes de autores, de los propios autores. Yo creo que ha sido Y muy... tendríamos para no sé cuántos programas, ya te digo. Seguro, seguro.
Pero Seguro que sí. me alegro que al menos haya puesto un poco de luz en este mundo editorial que es fascinante, pero es verdad que es muy desconocido. Claro, podemos mirar con otros ojos cuando hablen de una representante de autores, todo el trabajo que hay detrás y bueno, así que, bueno, muchísimas gracias. Recordar, más que nada, el Instagram, por si queréis seguir un poco también todas las obras que vais publicando por ahí, ¿no? Sandra-Bruna-agencia-literaria. Saldrá, se verá también en la parte visual del vídeo, pero simplemente para recordar también los que están en Spotify. Y nada, pues muchísimas gracias, Sandra, y nada, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un placer, Jordi. Muchas Igualmente, gracias. hasta luego.